Judas 4, versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué yo no he hablado de este versículo? ¿Alguien puede descubrir de qué yo no he hablado en este versículo? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde han entrado? A la iglesia. Ya hablé de la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hoy día voy a hablar de este tema terrible. Terrible, que los hombres no piensan. Voy a hablar de la condenación, la condenación. Muchos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos, que después de esta vida no hay otra. Muchos dicen así. Pero lamentablemente tengo una mala noticia. Y eso es que después de que muramos hay otra más larga aún que es eterna. En el cielo o en el infierno. La vida no se termina dentro de un cajón. Judas aquí habla de estos hombres que en el pasado ya estaban entrando y ahora en el presente más que nunca, porque hoy las iglesias están muriendo. La gente no está siendo salva hoy día. Nadie está creyendo. Hay un enfriamiento total en la humanidad. Desde que yo pisé la tierra del Uruguay, de hecho, hermano Johnny Rivera le envía muchos saludos a cada uno de ustedes y que siempre me está invitando a que vaya a predicar allá a Montevideo, Uruguay. A Montevideo, Uruguay, ¿sabe cómo le llaman? El cementerio de los pastores. Y cada vez que voy, iglesias van muriendo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y la gente no quiere creer hoy día en el Señor Jesucristo. No quiere creer en la palabra de Dios. La condenación, un tema terrible, porque la Biblia, mi amigo, mi hermano, la Biblia habla más del infierno que del cielo. Y el Señor Jesucristo habló más, mucho más del infierno. La condenación. La condenación está anunciada en la Biblia. Dice el versículo 4, destinado para esta condenación. Hay una condenación. La condenación será para todos los descendientes de la víbora, de la serpiente. Vamos a Mateo capítulo 23. La cosa, como decía el hermano Elezar hace un rato, la descendencia es muy importante, la genealogía muchísimo en la Biblia. Mateo capítulo 23, y observemos aquí en Mateo capítulo 23, en el versículo 33. Dice, versículo 33, serpientes, generación de víbora. Generación de víbora. Noten, generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Todos los descendientes de la serpiente están condenados. ¡Qué terrible! ¿Cómo escaparéis de la condenación que dice que la condenación del infierno? La condenación es en el infierno. La gente piensa que el infierno es un brasero nada más.
pero no entiende que es un fuego con azufre que arde día y noche sin parar, donde no habrá recreo, donde no se les diga a los condenados ya salgan, tocan la campana, oye, y salgan un ratito a descansar. No, es un dolor eterno. Los hijos del diablo. El diablo es conocido en la Biblia de un comienzo como la serpiente, descendientes de la serpiente. Ahora bien, tenemos que entender que la Biblia nos habla de dos padres. De dos padres. Vamos a Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Y yo pensé que hermano Eleazar iba a tocar un versículo de este capítulo. San Juan capítulo 8. Y observemos por favor en el versículo 38. Jesucristo, hablando aquí en Juan 8:38, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. La palabra Padre aparece dos veces. La primera vez está con mayúscula. Noten, la segunda está con minúscula. Leamos de nuevo para descubrir quiénes son esos padres. Versículo 38. Cristo está hablando, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Del Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Está hablando Dios, de Dios. Y luego Jesucristo continúa hablando, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hay dos padres. La pregunta del millón es, ¿de qué padre, o perdón, de cuál de los dos padres eres hijo tú? Porque todo depende de quién es mi padre. Noten que el hermano Eleazar recién nos dio una tesis, buscando la genealogía de Jesucristo. Y mostró las dos líneas, del padre y de la madre de Jesús. La genealogía es muy interesante. Muchos hay en la tierra que dicen que son hebreos. Años atrás, cuando la entrada estaba por acá en el templo, llegó un joven diciendo que era descendiente de la línea de David. Y decía, yo soy descendiente de la línea de David. Sin embargo, el ángel, cuando envía las 7 cartas a los creyentes en el Apocalipsis, del capítulo 2 y 3, ¿verdad?, le dice que se creen hijos de Israel. Se creen. Hay muchas iglesias enteras que creen que se van al cielo. Sin embargo, dice allí que son sinagogas de Satanás. Entonces tenemos que ver de quién soy hijo yo. Y hay dos padres. Uno es Dios y el otro es el diablo. Mire el versículo 44. 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué dice? El diablo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. El diablo también es papá. Y el diablo tiene muchos hijos. Y lastimosamente el diablo tiene más hijos que Dios. ¿Sabían eso? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la pregunta es, ¿de quién soy hijo yo? Y cada uno de nosotros podemos decir de uno de los dos, nada más. No puedo decir, yo de aquí para allá soy de él. No.
Aunque vivimos como este lado sirve al diablo, este lado los domingos sirve a Dios. La condenación es real. ¿Y dónde será la condenación? En el infierno. Volvamos a Mateo capítulo 23. Mateo 23. Lastimosamente es así. Mateo capítulo 23 en el versículo 33. 23, 33. Serpientes, generación de víboras. La pregunta viene ahora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? La condenación es en el infierno. En ese lugar serán lanzados. Y ese lugar Dios lo creó para el diablo y sus seguidores y los ángeles caídos. Pero lastimosamente también van a llegar allí todos aquellos que rechazan a Cristo como el Señor y Salvador. Ese lugar le espera a cada uno de ellos. Esa es la introducción. La condenación. La condenación. ¿Quiénes la experimentarán? ¿Quiénes la experimentarán? Lógicamente, los que rechazan la luz. Vamos a la Biblia. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Aquí en San Juan capítulo 3, la Escritura nos dice lo siguiente e interesante en el versículo 19. San Juan 3, 19. Y esta es la condenación. Noten, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué interesante. ¿Por qué no amaron la luz? ¿Y por qué sus obras eran malas? Porque el padre es el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Versículo 20. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz alumbra todo lo malo. Y si vamos profundamente pensando en la Biblia, la luz es Cristo. No vienen a Cristo. Le rechazan. Entonces, cada persona que rechaza la luz, que rechaza a Cristo, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. 1:12 de Juan. Yo soy la luz del mundo. Va camino al infierno. Y el hombre tiene que, para evitar ir o evitar ser condenado, tiene que creer en Cristo y confesar a Cristo con su boca, nada más. Pero muchos han enseñado hasta el día de hoy, no importa cómo tú vivas la vida, no importa. La iglesia va a orar por ti o te van a mandar al purgatorio y si tú eres bien machito, bien hombrecito, bien mujercita y soportas los dolores que vaya a tener allí, ¡pum!, de ahí vaya a poder saltar al cielo. No es así. Una vez que la persona expiró, una vez que la persona murió, no hay vuelta atrás. El hombre tiene que ser salvo en esta vida, tiene que creer mientras tenga vida y salud. Y esté consciente. Muchos, lastimosamente, muchos piensan, y varios, hasta el otro día una persona me dijo, puede ir a hablar con un enfermo que está hospitalizado. ¿Está consciente? Le pregunté. No sabemos. Si no está consciente, no hay vuelta. La gente tiene que entender, tiene que creer.
en su mente, en su corazón, y confesar con su boca. De lo contrario, si no lo hace, va a ser condenado. Eso es lo que enseña en la Escritura, la palabra de Dios. Veamos otra cosa interesante, en San Juan mismo, en el capítulo 3, en el versículo 36 ahora, versículo 36, observen, el que cree en el Hijo, el que cree en Cristo, Hijo está con mayúscula, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Noten, el que cree en Cristo tiene vida eterna, tiene. Ese verbo está en presente. ¿Cuándo tiene vida eterna? Del momento que creyó y confesó. De allí en adelante tiene tiempo presente, tiene vida eterna. La vida eterna no se recibe después de que uno muere. Uno la recibe en el momento que cree. El que cree en mí, en Cristo, tiene vida eterna. Juan 3:36. Sigamos. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vale decir, la condenación. Entonces, ahí están las dos partes. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rechaza creer en el Hijo tiene la condenación. Y no hay más. No hay una tercera opción. La Biblia es clara y es precisa. San Juan, capítulo 5, versículo 29. Juan 5, 29. Observemos. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida. Más lo que hicieron, perdón, estoy leyendo mal, yo aquí nadie me dice nada. Están todos durmiendo ustedes. 5:29. Y lo que hicieron lo bueno, es que yo me salté en el versículo. Lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación. Entonces, la Biblia es clara en decirnos que hay una resurrección. Y en esa resurrección todo ser humano va a resucitar. Los que creyeron en Cristo en un tiempo y los que no creyeron en Cristo en otro tiempo, en otro momento. ¿Verdad? Pero todos van a resucitar. Porque todos pasarán delante de Dios, que es el juez. Y Él va a mostrarle por qué se va al cielo o por qué se va al infierno. ¿Por qué se va a resurrección de vida y por qué se va a resurrección de muerte? Pero ¿quién elige ir allá? El hombre. No es Dios. Dios hizo todo lo preparativo. Noten que Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la opción se le dio al hombre. El hombre, la mujer, decide. El hombre y la mujer toma la decisión de en dónde voy a pasar la eternidad, en dónde quiero pasar la eternidad. ¿En el cielo con Dios o en el infierno con el diablo? Pero el hombre es quien decide. Así que la Escritura es muy clara aquí en este versículo 29. Otro ejemplo de los que van a experimentar la condenación son todos aquellos que rechazan la autoridad, Vamos a Judas, que es nuestro pasaje. Judas, versículo 8. Judas 8.
Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y de eso hay muchos. Pablo también nos dice que no solamente está la autoridad religiosa, sino que también la autoridad civil. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, por favor en sus Biblias, Romanos 13. Aquí en Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean, ¿qué cosa? Acarrean condenación para sí mismo. Fíjense, para las personas que rechazan la autoridad. Y en segundo lugar, ya hemos visto quiénes la experimentarán, quiénes van a experimentar la condenación. Y ahora quiero compartirles quiénes evitarán la condenación. ¿Quiénes evitarán la condenación? ¿Quiénes evitarán la condenación? Los que oyen la palabra de Dios, los que oyen la palabra de Dios y creen. Vamos a la Biblia. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. En versículo 24, por favor. San Juan capítulo 5, versículo 24. Fíjense, 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Otra vez está en presente. Tiene, ¿cuándo tiene? Del momento que cree. Tiene vida eterna. Y no vendrá a, ¿qué dice? Y no vendrá a ¿qué? A condenación. No vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se evita la condenación entonces? Por creer en Cristo y confesar su nombre. ¿Cuánto cuesta eso? Nada. Ni un bono, ningún peso. Es gratuita. La salvación el Señor la ofreció a la humanidad, pero el hombre es quien rechaza la salvación que Dios ya la ha provisto. Y es triste eso. Muchos dicen, no, es que no estoy preparado. No, es que tengo que pensar. Para ser salvo no hay que tener ninguna preparación, ni pensar nada. No tenemos ningún ejemplo en la Biblia de algún hombre o una mujer que en la Biblia haya dicho, tengo que pensarla, tengo que estudiarlo. No, es cosa de entenderlo. ¿Quieres vida eterna o condenación? De ti depende. Y el hombre no tenemos la vida comprada. No sabemos si vamos a llegar más rato a nuestra casa o no. Fíjense, cuántos jóvenes han muerto en una cancha de fútbol. Porque le dio un ataque ahí, jugando, lleno de vida, una salud vital, físicamente hablando. Pero, ¡pum!, lo sacaron muerto. No tenemos la vida comprada. No somos dueños del mañana. Y Santiago lo dice muy bien. La vida del hombre es como neblina, que aparece un poco de tiempo y luego se va.
Y el mismo Santiago dice que muchas veces el hombre dice, mañana voy a hacer tal o cual cosa. No, en lugar de eso debía decir, si Dios quiere, iré o haré tal o cual cosa. Si Dios quiere, porque la vida depende de Dios. Y Dios nos ama. ¿Quiénes le habitarán? Los que creen en Cristo. Los que creen en Cristo. En San Juan, capítulo 3, por favor, versículo 16. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Fíjense, la Biblia es muy clara, 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Recuerden, estamos hablando de la condenación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Observen, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido. ¿Por qué ya ha sido? Porque el hombre nace con el gen del pecado. A medida que crece, lo desarrolla de cuando empieza a pecar. Por eso ya ha sido. Ya cuando ya tuvo 6 años o más, de ahí ya es condenado. Sí que no ha sido salvo cuando niño. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta, versículo 19, observen, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuánta gente rechaza a Cristo? Pero nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, hablándole a la gente que no es salvada. ¿Quiénes la habitarán? La condenación estamos hablando. Ya dijimos, los que oyen la palabra y creen en Cristo. Los que creen en Cristo. Pero también los que están en Cristo. Ya fueron salvos y están. Porque mire, mucha gente dice, pero yo recibí a Cristo cuando era niño. Y nunca más se congregó. Pero fue por etiquería de momento. Por etiquería cristiana. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Noten que lo que dice la Biblia en cuanto a la condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, observen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí parece que no hay nadie que está en Cristo. Bueno, para mí, amén. Gloria a Dios por este versículo, Pablito. Gloria a Dios. Que yo no tengo ninguna condenación. Porque yo sé que estoy en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten que Cristo es quien hace la gran diferencia. Y la decisión que tomamos en cuanto a Él, porque Él murió por nuestros pecados. Y Él hace la diferencia en el ser humano. ¿Tiene Cristo o no tiene Cristo? Punto.
No, que mi mamita, que mi abuelita, que el pastor, No, Señor, eso no tiene nada que ver. ¿Creíste en Cristo? ¿Sí o no? Punto. Así de simple. Dios es como muchos, como son los gringos. La primera vez que fui a Estados Unidos, la señora que nos consiguió los pasajes nos dijo, cuando llegue allá en Estados Unidos y le pregunten, conteste solo lo que le dice, sí o no. No le dé ninguna explicación porque a los gringos no les gusta la explicación. ¿Sí o no? Nada más. Así lo dice la Biblia. Los que están en Cristo, ninguna condenación. El que no cree en Cristo está condenado, punto. La Biblia es clara, es precisa y cualquiera la puede entender. Para concluir, la condenación vino al mundo por un solo pecado. ¡Qué tremendo! Un virus, ¡pum! Ya que estamos en Romanos, vamos al capítulo 5. Romanos 5. Y en el versículo 16. Romanos capítulo 5, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Qué triste. Por un solo pecado vino para condenación para la humanidad. Qué triste. La condenación vino por la transgresión de uno solo. Ya que estamos ahí, en el capítulo 5, observemos el versículo 18. Pablo nos sigue hablando aquí. Versículo 18. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a los hombres la justificación de vida. Por causa del diablo entró la condenación al mundo. Pero Cristo vino para librar, darle la posibilidad al hombre de librarlo de la condenación. La decisión es del hombre. La condenación, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, viene. La condenación va a llegar tarde o temprano. Va a llegar. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro. Inmediatamente después de Hebreo viene Santiago, después viene Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Observemos aquí, por favor. Segunda carta de Pedro en el capítulo 2. En el versículo 3. Segunda de Pedro 2, 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La condenación viene. No se tarda, hermano. Si la Biblia le menciona, es porque así va a ser. Y la pregunta es, ¿cómo será el infierno? Y quiero mostrarle un breve ejemplo, nada más, en el libro de Lucas, en el capítulo 16. Lucas 16. Aquí en Lucas capítulo 16 habla el Señor Jesucristo una historia real
que no es una parábola. En ninguna parte dice que es parábola. Desde el versículo 19. Es un caso real. Porque, fíjese, Lucas 16, 19. ¿Cuál es la primera palabra que aparece? Había. Había un hombre rico. Vale decir, existió un hombre rico que se llamó, que era rico, y existió otro que se llamó Lázaro. Noten, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Entonces, estos son dos nombres de dos personajes de carne y hueso que existieron. Fueron reales. Había un hombre mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahí en el versículo 22, ¿encuentran una diferencia entre las muertes de los dos? ¿Cuál diferencia? Una tremenda diferencia en eso. Ya eso nos dice, oye, algo raro. ¿Por qué? ¿Por qué el rico se tenía tanta plata, llegar lo sepultan, y al otro que no tenía nada, vienen los ángeles? Como el Señor le dijo al otro rico, al otro rico que dijo, tenía varios silos, y estaba ganando tanto grano, y dijo, ¿qué haré? Voy a derribar este y haré otro más grande, y llenaré los silos más grandes, y diré a mi alma, regocíjate, come, bebe, pásalo bien. Necio, le dice el Señor, esta noche vienen por tu alma. Vienen por tu alma. Unos días antes que muriera nuestra hermana Clemencia Fernández, la mamá de la Carola, que la ve por ahí, unos días antes, ella despertó y le dijo a la chiquilla, no vinieron los ángeles por mí. Todavía no han venido. Eso demuestra que ella tenía una certeza de a quién ella había creído. Esta noche vienen. Y aquí dice la Escritura 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham. El seno de Abraham era en el pasado, antes que Cristo muriera, donde iban a parar las almas de los que creían en Dios. El seno de Abraham, ¿cómo se llama? Mamre. Cuando muere la mujer de Abraham, Sara, él compra un lugar para sepultar a su esposa. Y lo más curioso es que en ese sepulcro estuvieron los 3 patriarcas con sus 3 mujeres. 6 cuerpos hay allí. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob, ¿y quién? Lea. Pero no estaba la Raquel. Él la amaba Raquel. ¿Pero por qué está Lea? Buen estudio. Cuando uno comienza a estudiar, verdad y vea en las vidas, ¿no? Vas a saber por qué estaba esa y no la otra. Qué interesante. La Biblia es muy interesante. Ese era el seno de Abraham, donde están los muertos en espera, en sala de espera. Cuando Cristo resucitó a los muertos, recuerden que la Biblia dice que muchos muertos salieron, resucitaron. Y de allí hay un cambio, porque Cristo siempre hace un cambio. De hecho, en el pasado muchos decían de la historia, antes de Cristo o después de Cristo. Pero ya lo cambiaron hace cuántos años, cambiaron para no nombrar a Cristo, los ateos lo cambiaron. ¿De esta era o la era anterior?
para no dejar a Cristo como el que marcaba un cambio en la humanidad. Y aquí notamos la gran diferencia. 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham. ¿Por qué le dice padre? Porque era judío, el rico era un judío. Y Abraham es el padre de la fe, según la Biblia. Abraham, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjense, este hombre rico, toda la riqueza, no recibió nada para poder cambiar el lugar de su muerte. Estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuerda que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahí están los dos lugares. El cielo, consuelo. Nada de sufrimiento. En la condenación es tormenta. 26. Además de todo esto, una gran cima. Abraham le dice: hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar para aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. El 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, vale decir, si no quieren oír a la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante los muertos. Este hombre oró demasiado tarde. Oró y suplicó en el infierno, en la condenación, pero ya no vale. No vale. Esas oraciones después de muerto no sirven. Pero él no quería que sus 5 hermanos llegaran a este lugar de tormento, pensando: hoy si alguien de los muertos va, le habla, van a creer. No, Abraham le dijo: tienen que creer en la Biblia. Tienen que creer lo que dice la Biblia, la condenación, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Cada uno de nosotros sabe precisamente en este momento en dónde va a pasar la eternidad. Pero la pregunta que debo de hacer yo es: mi amigo, mi amiga, mi hermano, ¿estás seguro en dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estás seguro que vas a pasarla con Cristo y que el Señor, cuando tú te mueras, te va a llevar? Porque lo que se lleva es el espíritu. El cuerpo es un templo, nada más. Pablo dice: no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el templo, como este templo, sirve solamente para reunir a los creyentes, pero nuestro cuerpo, en el interior, el momento que fuimos salvos, entró el Espíritu Santo de Dios aquí. Pero cuando el hombre muere, el Espíritu Santo, dice la Biblia, es sacado, y eso viene a buscar los ángeles y se lo llevan a la presencia de Dios. ¿Estás seguro que eres un hijo o una hija de Dios?